Y acá estamos con Rosa Savena. Rosa, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y estábamos en la pausa y dialogando. Yo te decía, Rosa, tu vida se ha transformado en una lucha para vencer obstáculos, para esclarecer algo de lo que pudo haber pasado con tu hijo. Te tuviste que recibir de abogada. Y ahora esto que lo anticipaste, porque cuando a Vargas Parra le dieron la prisión domiciliaria, vos dijiste, la va a violar, corre peligro nuestras vidas, puede borrar las únicas pruebas que me lleven a saber qué pasó con Nicolás. Y ahora, con lo de Nicolás se cumplen 14 años. 14 años. El 14 de septiembre se cumplen 14 años que desapareció mi hijo, si bien se logró parcialmente justicia porque se condenó a los Vargas Parras, que uno de ellos le otorgaron el beneficio al padre, el beneficio de la prisión domiciliaria. De mi hijo no se supo nunca más nada, nadie dijo nada, y yo sigo en la lucha diaria tratando de esclarecer y de encontrar a mi hijo, Vanina, porque mi vida cambió totalmente a partir de eso. Y bueno, me encuentro que ha sido más larga la lucha, los años de lucha que yo llevo, que el tiempo que pasó el asesino de mi hijo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y estuvo del año 2014, según dicen ellos, hasta febrero de este año, que yo me entero por la prensa, porque todo, lamentablemente, me entero por la prensa. Yo soy víctima y soy parte. Soy la abogada que me tienen que notificar. Jamás me notificaron. Solamente en un principio que había solicitado fue el año pasado. Que había solicitado, nunca me dijeron que se la concedía, nunca me dijeron que estaban dadas las condiciones de seguridad para que Vargas Parra, el asesino de mi hijo, uno de los asesinos de mi hijo, pudiera acceder a ese beneficio. No me enteré. Yo cuando leo de que el juez le otorga la prisión el año pasado, en septiembre, me avisan. Yo voy y consulto al juzgado, me dicen que no hay novedades. Cuando llego a mi casa me notifican de que ese día le habían concedido la prisión, y eso es inmediato, Vanina, porque claro, libran un oficio, que ahora como es electrónico, llegó a la unidad penitenciaria y era de inmediato. Y yo cuando veo la mujer, la tercera garante de la libertad de Vargas Parra, una mujer que se había ofrecido a tenerlo en su vivienda, había dicho que ella no vivía ahí y que no, su número de teléfono no era ese. Es decir, que le otorgaron la libertad sin corroborar las mismas condiciones que el propio juez de ejecución penal había impuesto, o sea, que tuviera una persona garante que lo cuidara, que tuviera una línea telefónica. No había línea telefónica, que con eso lo iban a monitorear. Es una vergüenza, Vanina, que se monitoree por teléfono a una persona de la talla de un asesino, de un narcotraficante que quedó acreditado en el expediente, en la causa principal, que era un narcotraficante, que lo vayan a monitorear a través de un teléfono. Que ni siquiera había línea telefónica. Que ni siquiera había línea telefónica. Luego colocaron una línea supuestamente eléctrica. Telecom no tiene líneas eléctricas, al menos yo, por lo que pude averiguar, no existen líneas, es a través de cable, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que ocurría cuando se hacían los procedimientos a Vargas Parra. Había que avisar por teléfono que iban a ir del Patronato Liberado, que es una institución que no funciona ni para atrás ni para adelante, porque yo me enteré varias veces que la gente me mandaba mensajes que lo veían en la calle a Vargas Parra, en distintas ocasiones, que lo veían por todos lados. Vargas Parra jamás cumplió una prisión domiciliaria, andaba por todos lados, se manejaba. Ahora, en este tiempo. En este tiempo, por todos lados. Por todos lados. Y yo lo manifestaba al Patronato de Liberados y me decía, no, nosotros fuimos, está en el domicilio, pero había que avisarles por teléfono, y consta en el expediente expresamente que la cuidadora de Vargas Parra decía que primero avisen por teléfono porque por ahí llaman y no contestan, porque se corta la línea eléctrica y que la luz se corta muy seguido. O sea,
siempre buscándole todos los beneficios de que, como en aquella época se le avisaba de los allanamientos por la mentira de los perros, que después se cayó porque los perros siempre estuvieron atados. Ahora había que avisarle cuando iban, para, no sé. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo vivís a esto? Como una burla, ¿no? Yo lo veo como una burla de la justicia porque yo me opuse de un principio, porque acá no estamos hablando de alguien que cometió un delito menor, estamos hablando de alguien que hizo desaparecer a una persona, a un niño como era mi hijo, y le dan la libertad sabiendo lo peligroso que es un sujeto que nunca se va a reinsertar en la sociedad, porque ese es el fin de otorgarle la libertad condicional o la libertad domiciliaria, es la reinserción social. Este sujeto nunca se va a reinsertar, porque es una persona que toda la vida vivió delinquiendo, toda su vida vivió delinquiendo. De manera que por eso me opuse, mostré las irregularidades en la concesión de esta prisión y el juez, usted vio que el juez de ejecución salió a justificarse que no, que la señoría había avisado, todas las explicaciones incoherentes. Y ahora a mí me empezaron a llegar desde hace varios días que Vargas Parra no estaba en la casa. Ellos dicen horas antes, no es verdad, Vanina, eso están mintiendo. Pero lo que sucede es que yo no tenía pruebas concretas para decir, y yo cuando voy siempre voy con la verdad y con pruebas concretas. Entonces, salía todos los días, hacía su vida, manejaba sus negocios, ya sabemos lo que significa esto, y de pronto no volvió como volvía todos los días. Por eso probablemente dicen que la mujer se asustó y avisó que Vargas Parra se había ausentado. La propia cuidadora, la tercera responsable, sí, garante de la libertad domiciliaria. Y mire qué casualidad, cuando los detuvieron por la causa de mi hijo, se entregaron voluntariamente. ¿Recuerda usted eso? Sí. Se habían profugado, se entregaron espontáneamente. Estaba detrás Oyarzábal, el comisario Swin, que todo fue muy raro eso, porque se los buscó por toda la ciudad, al mediodía se libra la orden y a la noche los encontraron caminando. Ahora en este caso se entregó voluntariamente. Yo cuando en un principio me voluntariamente, ¿y dónde se presentó? Dice que se presentó a la comisaría. ¿Por qué no se presentó al domicilio? Entonces, esto es muy raro y cuando a mí me dicen, yo en cierta forma primero sentí un poco de alivio, pues vamos a poder vivir un poco más seguros, porque nosotros no tuvimos paz en todo este tiempo, porque sabemos cómo funciona la mafia esta que maneja Vargas Parra y todos sus socios. Y nosotros no hemos podido movernos a ningún lado solos, siempre tenemos que estar con alguien. Y cuando me llama la atención, en un primer momento siento un poco de tranquilidad, pero cuando empiezo a enterarme a través de la prensa, porque los mensajes me llegaban pero no podía corroborarlos, y veo que hablan con el señor juez de ejecución, Echenique Esteves, él pone como excusa que Vargas Parra hacía varias semanas que venía solicitando la libertad, volver a la cárcel porque extrañaba a sus hijos. Y es para esconder sus falencias, Vanina, porque esto es perfectamente revocable. No sé si usted recuerda el caso de Medina, un señor, creo que le decían el Pata Medina, que pidió que le revocaran la prisión domiciliaria porque tenía conflictos con la esposa. Bueno, acá todo es revocable, Vanina. Pero acá Vargas Parra ha pedido volver a la cárcel. Dice el juez, no consta. Yo hoy tuve acceso al expediente y no consta en ningún lado que haya presentado un escrito él o su abogado diciendo que quería regresar a la cárcel. Entonces, ante la evidencia de que se cumplió lo que yo dije, que Vargas Parra no puede volver al medio porque es un delincuente y que siempre está en lo mismo, el señor juez de ejecución, para no demostrar que yo tenía razón, sale con que ya había solicitado ir a la cárcel, con que tiene problemas, que no puede estar solo. Entonces, todo esto es una vergüenza, una tomada de pelo. Nosotros seguimos luchando y seguimos remando contra la corriente con algunos funcionarios de la justicia que son los que han tenido que resolver sobre los responsables de la desaparición de mi hijo.
Y como ya dijimos hace un rato, hace 14 años, Vanina, que tenemos este dolor. Y se nos ríen en la cara. Y mi hijo no apareció. Y nadie nos ha dicho qué pasó con Nicolás. Ni siquiera el fiscal que tiene a cargo la causa para seguir buscando, nunca un intento de poder, de buscar. Si yo no proporciono un dato, nadie busca a mi hijo. Y podemos decir que en la práctica este señor Vargas Parra está libre, porque está circula libre por cualquier lado, y el temor es que desaparezca, haga desaparecer siguiendo todo el tema es ese, Vanina, que en este tiempo que él estuvo libre, las pocas pruebas que podrían haber llevado a conducir dónde está o qué pasó con mi hijo, encontrar su cuerpo, las eliminó. Porque para esto evidentemente salió. Porque no se olvide usted que cuenta con la colaboración y complicidad de Nancy Salinas, que aún está en libertad porque el Tribunal Superior de Justicia aún no se expidió, y el viernes recibí un decreto donde la doctora Aida Tarditi y el doctor López Peña se inhibieron de la causa después de casi 3 años. Sin resolver, se inhibieron. O sea que recién ahora se está por formar el tribunal que tiene que decidir si confirma o no. Pereira todavía está en la etapa investigativa y está agotada toda la prueba y no elevan la causa a juicio. Entonces, imagínese que teniendo dos cómplices como Salinas y Pereira, funcionarios policiales, Pereira ya se retiró, o sea que corre la prescripción también de todo esto. Bueno, él tiene mucha gente que está en el mundo delictivo, que él sigue manejando, Vanina. Él sigue manejando todo eso. Entonces, imagínense cómo nos podemos sentir nosotros burlados por esta justicia y totalmente inseguros. Insegura y burlado, porque imagínense que hasta tuve que estudiar Derecho para poder hacer justicia yo por mi hijo, porque esto no avanzaba, no había forma. ¿Y todos los datos los fuiste aportando vos? Lo fui aportando yo, y lo que yo dije de que estaba mal concedida esta prisión domiciliaria quedó en evidencia. Así es. Gracias, Rosa. Gracias a vos, Marina. Vamos a la pausa.